la información que tengo. Volvemos al estudio contigo. Así es, Jorge, muchas gracias. Y establecemos comunicación con Emilio Álvarez y Casa, integrante de Somos México, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Saludos, Emilio, siempre interesante el poder platicar contigo. Y déjame de entrada, una vez más, Emilio, el ejército, de nuevo Tamaulipas, ¿qué nos dice? Fíjate, Paco, buenas noches y por tu conducto al auditorio de Mega Noticias. Es una consecuencia lógica de la militarización del país, es una consecuencia de dejar las labores de seguridad pública en manos de militares y de las Fuerzas Armadas. Lo han advertido los organismos internacionales, se les advirtió en el Senado y se les advirtió también por organismos civiles de derechos humanos. Y lamentablemente, debo decirlo, no solo es una reincidencia en términos de integrantes de las Fuerzas Armadas, sino de lo que está pasando en Tamaulipas. Allá en Nuevo Laredo y algunos otros lugares más de Tamaulipas, de manera reiterada han pasado esto, y la Sedena se ha negado a investigar y a castigar a responsables. Esto, Paco, es la consecuencia también de la impunidad. Cuando hay militares que ejecutan a civiles y no hay castigo, el mensaje que se manda es: síganle, muchachos, que no hay problema. En Tamaulipas y en particular en Nuevo Laredo, ya el Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y otros han reportado casos dramáticos de homicidios, donde incluso el ejército ha cometido delitos borrando pruebas y acosando a las víctimas, Paco. A ver, en esto que mencionas, Emilio, hoy la presidenta decía, ya no es como con Calderón, que se permitía la excepción de llegar y disparar sin preguntar, valga el término. Ahora no, ahora es frente a un delito con flagrancia o alguna orden de aprehensión o un cateo, se actúa y si hay de alguna manera una agresión, entonces se responde. Y ella hablaba de un uso racional de la fuerza. ¿Es racional lo que está ocurriendo? ¿Hay controles o hacen falta controles? Hacen falta controles. Lo que dice Claudia Sheinbaum en realidad es una mentira, porque no genera ella un mensaje de sanción, no genera incluso un proceso serio de investigación. La mayor parte de los casos que México enfrenta en la Corte Interamericana de Derechos Humanos son por abusos de militares. Y eso pasa en las justicias, en las instancias de justicia internacional, porque en México no hay justicia. Y muy infelizmente, nuestros órganos internos, nuestras instancias externas de control no funcionan. La más dramática de ellas es la CNDH. Tenemos una CNDH ausente, una CNDH callada, silenciada, sometida, y que en muchas ocasiones, lejos de hacer su trabajo, más bien parece que legitima los abusos y lo que dice y hace el gobierno. Tenemos una CNDH, pues no te voy a decir solo dúctil, sino absolutamente dócil al gobierno. Entregada. Entregada totalmente, y incluso con unos discursos ideologizados que parecen trasnochados de los 70. La CNDH ha hecho unos comentarios que no solo demuestran ignorancia respecto a los compromisos de México a nivel internacional, de lo que significa que un Estado soberano se adhiera, y lo ha hecho ya, por ejemplo, el caso de las desapariciones forzadas, que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU ha dicho que puede intervenir, y la CNDH dice que eso le toca a México. Bueno, pues que actúe, que haga algo, que defienda a las víctimas, porque la verdad es que la CNDH parece un aparato ideologizado de los 70, de esa izquierda trasnochada, que lejos de proteger a víctimas, como por ejemplo en este caso, ya la CNDH tendría que habernos dicho algo, ya tendría que haber intervenido, Paco, y es la hora que no ha dicho nada, es la hora que no dice nada. Sabemos más de la CNDH por sus silencios que por sus actuaciones. A ver, con todo esto, Emilio, ¿cuáles los riesgos para las Fuerzas Armadas? Si es que estos riesgos les preocupan a los militares, ¿y cuáles los riesgos para la sociedad? Fíjate que advertimos con insistencia
de los riesgos de militarizar la seguridad pública. Y López Obrador no solo no se detuvo, sino como nunca lo ha avanzado. Ya se militarizó a la Guardia Nacional, otro error. Pero no solo eso, ahora muy triste, muy infeliz y muy preocupantemente, ya las Fuerzas Armadas también ahora están salpicadas de corrupción. El caso del huachicol fiscal ha dejado a la Marina absolutamente embarrada. La Marina, una institución respetable, confiable, la Marina probablemente la institución de más credibilidad en términos de operaciones específicas y de élite, ahora embarrada en el escándalo del huachicol, Paco. Altísimos funcionarios del nivel de almirantes y contraalmirantes vinculados al anterior secretario en escándalos de contrabando de miles de millones de litros y pesos en detrimento de los impuestos de las y los mexicanos. Ahora, no solo vivimos la militarización, sino Fuerzas Armadas, como se les dijo y se les advirtió, que no debería pasar, embarradas de corrupción. Eso es muy serio, Paco, eso es muy serio. Sí, 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 sin duda. Ahora, mencionabas tú que no ha hablado la CNDH, ok. ¿Qué podríamos esperar de un reporte, de un informe de la Defensa Nacional? Fíjate que lo que tendríamos que esperar, por principio de cuentas, es el resguardo del lugar y no borrar las evidencias. Lo segundo es avisarnos que van a hacer una investigación y que las personas involucradas en estos hechos están retiradas temporalmente de su responsabilidad y que no pueden tener vínculos directos ni con las víctimas ni con los hechos. Y tendrían que ya, una vez sucedido esto, y que se hizo público, la CNDH tenía que haberse presentado, tendría que haber iniciado una queja de oficio, tendría que haber contactado a las víctimas, tendría que haber generado una intervención expedita. Ahora resulta que habla más rápido Claudia Sheinbaum que la CNDH. Es que es inaudito, Paco. ¿Qué es lo que sucede? Que ese vacío lo están llegando los organismos civiles de derechos humanos como sucedía hace décadas, antes de que existiera la CNDH o antes de que la CNDH, junto con otras entidades, se ganara un espacio de confianza. Esa confianza se ha perdido y ahora nos enteramos o por la prensa, que nuevamente es la voz protagónica para denunciar estos abusos, o por organismos civiles o internacionales, Paco. Por último, Emilio, déjame cambiar un poquito de tema, nada más un poquito, porque estamos hablando de la inseguridad y la violencia en el país, una inseguridad y violencia imparable que el gobierno, que la autoridad no quiere reconocer. Habla de homicidios que han ido bajando porcentualmente de manera importante, pero nos encontramos decapitados en Nayarit. Voy a hablar de lo más reciente, decapitados en Nayarit, estos asesinados, narcotraficantes en Sinaloa, las bombas artesanales en Michoacán, invadido Michoacán por estas bombas que se minimizan, y además la desaparición de los desaparecidos del reporte de seguridad. ¿A dónde vamos? Fíjate que ahora que se cumplió el primer año de Claudia Sheinbaum en la presidencia, salieron una serie de encuestas que es muy interesante comentar, porque se da el caso de una presidenta aprobada con un gobierno reprobado. Las mayores índices de reprobación son en lo que sucede con el crimen organizado, en la estrategia de seguridad y en la lucha contra la corrupción. Esos tres son los mayores datos donde las y los mexicanos están reprobando este gobierno. Segundo dato, este primer año de Claudia Sheinbaum es el año de mayor número de personas desaparecidas en la historia. Es 16% más grande que lo que tenía el año pasado López Obrador, que era el dato más grande. Y tercero, nos dicen que se ha disminuido 32% los homicidios, pero en realidad lo que pasó, Paco, es que cambiaron la metodología. Lo primero que cambiaron fue poner la categoría de otro tipo de muertes que pasa en algunos casos del 6 al 35% y por eso disminuyen los homicidios. También quitan feminicidios y también pasa algo donde aumentan las desapariciones, es decir, pareciere que hay un traspaso
de homicidios a otras categorías y nos dicen que disminuye el 32%, pero ¿sabes también qué pasó? En la medición oficial quitaron otras fuentes. Ahora incluso ya no podemos saber el índice de letalidad de las Fuerzas Armadas, ya no podemos saber, incluso hemos hecho seguimientos sistemáticos de casos donde hay masacres y muertes y no aparecen reportados en el dato de la Secretaría de Seguridad y del Consejo de Seguridad. ¿Qué está pasando? Creen que manejando las cifras se maneja la realidad y eso no es así. Ya mencionaste tan solo algunos casos de unos estados, pero hemos visto lo que pasa en Tabasco con la barredora, donde la seguridad pública estaba en manos del criminal, el secretario de Seguridad, y ahora deciden darle el amparo, Paco. El que era el jefe del cartel en Tabasco, lo traen a México para dejarlo libre. Esos son los nuevos jueces del bienestar y creen que eso es justicia. Y pasa en Guanajuato, y pasa en Puebla, y pasa en Michoacán, y pasa en Guerrero, y pasa en Veracruz. Dicen que una persona, señora, que torturaron murió de un infarto o de muerte natural. Claro. Paco, no se puede tapar, no se puede tapar el sol con un dedo. La gente claramente sabe el contexto de inseguridad. Y no es que yo lo celebre, ¿eh? He visto algunos casos donde Claudia Sheinbaum toma distancia de la política de abrazos y no balazos. No lo dice, pero Harfuch lo hace. Eso yo lo puedo celebrar, pero lo que no puedo celebrar es que quieren manipular las cifras para crear una fantasía que no existe en realidad. Tiempos oscuros. Emilio Álvarez y Casa, Bien. como siempre, agradecido. Soy yo el agradecido. Muy buenas noches, Paco. Gracias, muy buenas noches.